Buenos días, amigos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico, aquí en el radio, en este miércoles 23 de junio del año 2021. Saludos cordiales de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra este programa. Bueno, no se me asusten, no se alerten a Federico Jiménez Los Santos. Ustedes van a tener ocasión de volver a escucharle a partir de las 8 de la mañana. Ya está felizmente vacunado con esa pauta completa, con lo cual la suplencia va a ser cuestión de una hora. Muchos de ustedes ahora mismo ya estarán en disposición de salir de casa, así que ya lo saben, lo de estos días de atrás. No olviden el paraguas, aunque estamos ya a punto de llegar al 24 de junio, esa festividad de San Juan. Especialmente hoy no se pueden olvidar el paraguas si usted nos está escuchando ahora mismo desde la Comunidad Valenciana o desde Cataluña. En el resto del territorio español, cielos poco nubosos o despejados con alguna precipitación aislada en puntos del norte, del Cantábrico. Aquí en el centro peninsular, en Madrid concretamente, los termómetros marcan ahora mismo 7:01 de la mañana los 13 grados y alcanzaremos de máximo los 22. La máxima de las máximas se sitúa hoy en tierras andaluzas, Córdoba y Sevilla con 32 grados y la mínima se va hasta mi tierra, hasta León, con 6 grados. Es la mañana de Federico. Es radio. Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del Procés que permanecen en prisión. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. Bueno, comparecencia ayer del presidente del Gobierno, que fue un recital absoluto de desfachatez, empezando por el blindaje a la propia prensa, una vez más, sin posibilidad de poder preguntar al presidente y a través de 6, ni una ni dos, hasta 6 pantallas de plasma es como tuvieron que ayer seguir los periodistas ese mensaje institucional de 4 minutos que ofrecía el presidente del Gobierno, el nuevo Mesías de la concordia en nuestro país, tras ese Consejo de Ministros que aprobaba oficialmente los indultos a los golpistas catalanes. Parapetado detrás del plasma, esto mismo fue lo que le reprochaba textualmente el ciudadano por entonces, Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy en el año 2017, porque entendemos que ahora el presidente, como su predecesor en el cargo, le cuesta que le digan las cosas a la cara y le molesta que los periodistas hagan su trabajo, que es preguntar. Por ejemplo, ¿por qué concede esta medida de gracia contra la voluntad del 80% de los españoles, de la oposición en pleno, de la Fiscalía y del Tribunal Sentenciador? El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad. Bueno, por cierto, que llueve sobre mojado en todo esto de la opacidad que acompaña este proceso, a ese blindaje a la prensa que nos cuenta hoy Ketty Garat en Libertad Digital. Sumen ustedes ese rechazo a publicar en el Boletín Oficial del Estado los expedientes que justifican estos indultos que elevaba ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Pedía al presidente grandeza a los ya indultados, les reclamaba también gestos y que movieran ficha. A ellos se sumaba la ministra portavoz, María Jesús Montero, que mostraba su fe ciega en que los independentistas no lo volverán a hacer. ¿Los indultos son garantía de éxito al proceso al que nos conducimos? Evidentemente no. Esto es una cuestión de dos partes. Actuamos ponemos la nuestra encima de la mesa, lo hacemos además haciendo un llamamiento al conjunto de la sociedad para responder desde la unidad sobre esta actuación, porque creemos que unidos somos más fuertes, pero cada uno responde de lo suyo y es evidente que la respuesta que los independentistas quieran dar a este acto, a esta, madurez de la democracia española, cabrá preguntársela a ellos.
Madurez de nuestra democracia, ese nuevo modelo de país que decía el presidente del Gobierno y que repetía a pies juntillas su ministra portavoz. Por cierto, que no cierra la puerta al Ejecutivo a esa negociación de la llamada vía de diálogo, a esa mesa de negociación con el propio Oriol Junqueras, ya en libertad, artífice del golpe de 2017, porque lo considera, y esto se incluye, es un textual en ese informe que justifica los indultos, un líder relevante y una figura indiscutible en el mundo soberanista. És un triomf en el sentit de que demostra algunes de les febleses dels aparells de l'Estat. Bueno, no le faltaba razón, lo dijimos ya este fin de semana. Esto es un triunfo del soberanismo, efectivamente, y una derrota sin precedentes del constitucionalismo en nuestro país. Junqueras, que junto al resto de los 8 golpistas saldrán hoy mismo de prisión para poder disfrutar de esa verbena de San Juan, un permiso que ya tenían concedido previamente por parte de la Junta Penitenciaria. Mañana mismo es festivo en Cataluña y será, por tanto, en cuestión de horas cuando esa ejecución del indulto se haga efectiva. Es momento de pasar página. Esto nos repite incansablemente el Gobierno, haciendo creer a todos los españoles que esto va a solucionar como por arte de magia una situación que viene produciéndose desde hace décadas y que no volverán a cometer las mismas ilegalidades que en el año 2017, o si, como se encargan de anunciarnos ellos, sí lo volverán a hacer. Básicamente porque su objetivo permanece intacto, no se ha movido ni un ápice en todo este tiempo: la autodeterminación y la independencia en Cataluña. Pere Aragonés y Jordi Puigneró. Es la vía de la negociación, es la vía del acuerdo. Por eso es la hora de la amnistía y del derecho a la autodeterminación. Es la hora de un referéndum acordado. Si el Estado no se mueve ni un milímetro... Si el Estado no se mueve ni un milímetro, es evidente que pasados estos 2 años, si la mesa fracasa, abriremos otra vez una vía en la cual no descartamos ninguna posibilidad para ejercer lo que significó el 1 de octubre unilateralmente. Bueno, y esto evidentemente es grave en términos democráticos y mucho más desde una perspectiva penal. Y probablemente peor lo que sigue siendo una legión los que se suman a esa campaña de blanqueamiento por parte del Partido Socialista. Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, daba ayer una lección de contorsionismo dialéctico y sobre todo moral. Si fuéramos la derecha o los independentistas, probablemente haríamos otra cosa distinta, porque no es lo que mejor le viene al PSOE y a sus intereses electorales, pero es lo que creemos que mejor le viene a España. Bueno, digo yo que es francamente peor porque se arroga en la potestad de lo que quieren y sienten absolutamente todos los españoles. Luego nos dirán que los indultos han provocado un quebrantamiento en el seno de Ferraz, como todavía hoy hay algún columnista que se encarga de hacernos llegar. En cualquier caso, ármense de paciencia para lo que está todavía por llegar. Los indultos es solo ese primer paso, ya lo dice el presidente del Gobierno. Por cierto, que Pepe García Domínguez recientemente nos comentaba en Libertad Digital, en un artículo, adivinaba por dónde iban a ir esos tiros exculpatorios del Gobierno: apelar a esa analogía falsaria con el 23 de febrero, con el golpe que se perpetró aquel año. Dicho y hecho, Antón Gómez es el portavoz de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados. A la derecha sí que creo que toca pedirle un poquito menos de hipocresía. A esa derecha que indultó a golpistas del 23F, pues creo que hay que pedirle que de una vez por todas deje de rasgarse las vestiduras y tenga por una vez altura de Estado. Bueno, la culpa ahora es del Partido Popular, vuelta a hablar de esos indultos a los que perpetraron el 23 de febrero y recordaba Pepe en ese mismo artículo antológico que ustedes pueden leer en Libertad Digital que a Tejero nunca se le indultó. Jamás, 15 años, de hecho, pasó en la cárcel por el 23F. Quien sí que obtuvo el indulto fue Armada, pero recuerda Pepe, había pedido perdón hasta en 5
ocasiones. ¿Podrían los indultados volver a prisión? Bueno, ayer muchos se hacían esta pregunta. Me temo que la respuesta es del todo poco optimista, porque para que esto pueda llegar a suceder y ustedes lo vean, es que los recursos anunciados por parte de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, prosperen. El único que tiene, parece, vías de prosperar es ahora mismo el de Vox, porque estuvieron personados en esa causa del 1 de octubre como acusación particular, con lo cual el tribunal sí que podría sentir esa legitimidad. Por cierto, que ayer el líder de la formación, Santiago Abascal, anunciaba en conversación con Dieter Brandau que no descarta volver a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, contra todo el gobierno, a menos que... Yo he dicho hoy que este gobierno merecía aquella moción de censura, entonces algunos no tuvieron la valentía de plantearla, ni la generosidad de apoyar la moción de censura de otros, y no tengo ninguna duda que cada día que pasa este gobierno merece una moción de censura aún más contundente. Yo creo que es una responsabilidad, como también lo dije hace un año, del principal partido de la oposición, y una responsabilidad que esperamos que se ejerza. Y si el primer partido de la oposición no la presenta, ¿volvería usted a presentar una moción de censura? No tendríamos ninguna duda en hacerlo. Bueno, este será uno de los asuntos sin duda que vaya a capitalizar la jornada que se nos viene, porque en cuestión de 2 horas arranca esa sesión de control al gobierno, donde Pablo Casado podría responder, quién sabe, a esa oferta que ayer lanzaba Santiago Abascal y ser él, el líder de la oposición, quien promueva esta moción de censura. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a lo que suceda en el Congreso de los Diputados y se lo vamos a estar contando aquí al minuto. Antes vamos a repasar la actualidad del día. Lo hacemos con la ayuda de Daniel Muñoz y de Vanessa Vallecillo. El Gobierno se somete este miércoles a la primera sesión de control posterior a la concesión de esos indultos a los golpistas aprobados este martes en Consejo de Ministros. La medida de gracia centra las preguntas de la oposición al presidente del Gobierno, que ayer liquidaba en 4 minutos su explicación sobre la medida de gracia en una comparecencia, de nuevo sin preguntas de los periodistas. La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página. Es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Ahora es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. Como les cuenta Libertad Digital, la intención del Gobierno era evitar a toda costa la publicación en el BOE de los expedientes que justifican los indultos de manera íntegra. En ellos, el Ministerio de Justicia ensalza la figura de Oriol Junqueras por su actitud en la búsqueda de soluciones, dice, dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña. En contraposición, culpa al Partido Popular por su renuncia al diálogo político. Esta cuestión centró ayer buena parte de la sesión en el Senado. Los separatistas están controlando la situación y las consecuencias son división social y ridículo para todos los españoles. Les recordaremos, y así eran los libros de historia, como un traidor a España, un vendedor de la unidad y la convivencia entre todos para mantener a su amo unos meses más en Moncloa de manera inmoral. ¿Usted en qué nos diferenciamos? En que usted no cree en la convivencia y yo trabajo para que sea una realidad en nuestro país. ¿Usted sabe otra diferencia entre usted y yo? Que yo no castigo las ideas, mi gobierno no persigue las ideas. Son todas defendibles en nuestra Constitución. Y ahí es donde tenemos que movernos, en el ámbito de lo que la exposición de motivos de nuestro texto constitucional abraza, y es la concordia, la convivencia y trabajar por ella. Bueno, me temo que en esto de la propaganda ya está todo inventado y ahora es el turno, como hacía ayer el propio ministro de Justicia, de repartir carnés de buenos y malos. Y ya lo saben quién se salga y quién no comulgue con ruedas de molino. Junqueras, figura indiscutible, esto lo dice el Gobierno, en busca del diálogo frente a una derecha fascista. Lamentable, por cierto, la escena que se vivió ayer en el Senado, donde una diputada de Esquerra se encaraba con Macarena Olona de Vox al grito de fascista. Hasta ella se acercaba en ese momento. Volviendo al ministro, tiene narices que sea precisamente un juez de carrera que sabe que este problema que viene sucediendo en Cataluña solo puede resolverse democráticamente, obligándoles, por tanto, a cumplir las leyes, y que Campo diga justamente ahora mismo lo contrario, que ahora
se abre paso la vía política. Sin duda esto sienta un peligroso precedente, como lo sienta que la gobernabilidad de nuestro país siga descansando ahora mismo en los mismos que quieren derrocar el sistema del 78, esos socios del gobierno que, como era de esperar, dieron ayer su apoyo sin fisuras a los indultos. Vamos a escuchar a Aitor Esteban del PNV, que a cambio de ese apoyo ahora tiene la competencia de prisiones en el País Vasco y a la mayoría de etarras cerca de las cárceles vascas. Vamos a escuchar también a Íñigo Errejón y a Jon Baldoví de Compromís, que ahora dice que si los golpistas son indultados, él quiere también gestos en la financiación autonómica. Es un paso necesario y yo además creo que de justicia, de absoluta justicia. Y los indultos son el primer paso en el camino de las soluciones políticas que solo pueden llegar el diálogo, la negociación, el acuerdo y eventualmente la votación de ese acuerdo. Somos partidarios de los indultos. No sabemos si será la solución. Si no se da ese primer paso, probablemente no habrá ninguna solución. Bueno, un paso más, por cierto, luego tendrán oportunidad de escucharlo, iba Jaume Asens, el portavoz de Podemos en Cataluña, pidiendo perdón incluso a los golpistas en Cataluña después de pasar 3 años en la cárcel. Todo lo contrario ayer que sucedía por parte de los líderes de la oposición, que antes de esa comparecencia de Sánchez de 4 minutos ya anunciaban que van a recurrir. Lo hacía a primera hora Pablo Casado, aludiendo a que es parte afectada en relación al informe de la Guardia Civil que le señala como objetivo de los CDR. Eso legitimaría al Partido Popular para recurrir los indultos. También en este programa Macarena Olona avanzaba el recurso que presentará Vox y desde Ciudadanos se sumaba Inés Arrimadas. Pueden presentarlo una vez a primera hora de esta mañana los indultos queden publicados en el BOE, pero previsiblemente tardarán más de 1 año en resolverse. Cuca Gamarra, Macarena Olona e Inés Arrimadas. En la presentación del recurso lo vamos a llevar a cabo desde el absoluto convencimiento de que tenemos legitimidad para hacerlo y que tenemos legitimidad para hacerlo como perjudicados del mismo que somos. Somos rigurosos y damos los pasos necesarios para alcanzar el objetivo que perseguimos, que no es otro que el Consejo de Ministros, que hoy ha consumado una traición como no se conoce en la historia reciente de nuestra democracia, en un acto de evidente corrupción política institucional, acabe rindiendo cuentas no solamente en este Congreso, como lo hará el próximo miércoles el señor Sánchez, sino singularmente ante los tribunales de justicia. Y para ello, una vez obtengamos. Vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra estos indultos que incumplen todo. Incumplen el informe preceptivo del tribunal sentenciador, incumplen la promesa de Sánchez, incumplen, por supuesto, el sentido común y, desde luego, incumplen lo que necesitamos los catalanes constitucionalistas, que es que se nos respete, que se nos valore, que se nos considere Cataluña. Pablo Casado aludía también a las polémicas declaraciones del presidente de la COE y era tajante. Las patronales no representan a nadie. La soberanía, añadía, reside en diputados y senadores. Unas palabras que respondía Antonio Garamendi añadiendo más polémica a su figura. Decía que en la COE hay diferentes sensibilidades y volvía a manifestar su lealtad al Ejecutivo. Nuestro país se llama España y nuestro modelo es el modelo constitucional de España. Nuestro modelo es la monarquía parlamentaria. Nuestro modelo es el imperio de la ley. Nuestro modelo es el Estado de Derecho. Lo que sí vamos a tener siempre también es lealtad institucional. Bueno, lealtad institucional que seguía pidiendo Antonio Garamendi, que desde el pasado jueves, cuando protagonizaba esa polémica, dando la bienvenida absoluta a los indultos, no ha parado desde ese día, y mañana se cumple una semana, de tratar, de matizar sus propias palabras. Por cierto, que quien se desmarcaba absolutamente de las palabras de Antonio Garamendi era Miguel Garrido, el presidente de la CEN, como luego van a tener ocasión también de escuchar durante este programa. Mientras tanto, aquí están las factorías redondo de propaganda y de marketing en los señuelos, tapar los indultos y que los ciudadanos hablemos de otras cosas que nos afectan especialmente al bolsillo, esa falsa bajada temporal de la factura de la luz del 21 al 10% y la eliminación en la obligatoriedad de usar las mascarillas en la vía pública. Sobre este último asunto, hoy esperamos, y digo esperamos, porque hay veces que el Gobierno nos anuncia novedades en ese Consejo Interterritorial de Salud que luego me temo que se queda en nada.
El Gobierno ha ocultado a las autonomías su plan en las últimas 3 reuniones. El Ministerio de Carolina Darias decidió no desvelarlo tampoco ayer en la Comisión de Salud Pública que se celebraba para este fin y en el que las comunidades querían coordinarse. Lo hará hoy previsiblemente en el Consejo Interterritorial. Para entonces será demasiado tarde para hacer cambios y los ejecutivos autonómicos no tendrán capacidad de intentar matizar o enmendar la norma que se aprobará mañana en Consejo de Ministros extraordinario. Esto deja patente que Fernando Simón mintió cuando aseguró el lunes que sí había consultado a las autonomías. Esto sumado a que el anuncio llega en plena concesión de los indultos llevaba a Feijóo a acusar a Sánchez de utilizar la pandemia con fines políticos. En la misma línea hablaba Elías Bendodo. Se haga de forma progresiva, que todavía no hemos terminado, como llamamiento a la responsabilidad, se siga utilizando. Bueno, enseguida ustedes van a tener ocasión de saber cómo se puede circular a esta hora en las carreteras españolas, pero antes nos conectamos al planeta con Iberia. Así suena un lago glaciar en Islandia. Escápate del calor a destinos tan frescos como Oslo en Noruega, Copenhague en Dinamarca, Estocolmo en Suecia y Keflavik en Islandia. El norte de Europa te espera en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Es La Mañana de Federico. Es radio. A 7:32 de la mañana, pasan 32 minutos de las 6 en las Islas Canarias. Hoy de nuevo las tormentas van a hacer acto de presencia. Eso sí, se van a desplazar hasta el este peninsular, especialmente a toda la costa de la Comunidad Valenciana y a Cataluña. En el resto, bueno, pues cielos despejados con posibilidad también de que caiga algún chaparrón a eso del mediodía. En Madrid ahora mismo 13 grados marcan los termómetros de nuestros estudios y vamos a alcanzar los 22 en una jornada más o menos estable, máxima de las máximas de nuevo en el sur, en Andalucía, Córdoba y Sevilla con 32 grados y la mínima en León con 6. Y vamos a arrancar este repaso por la actualidad del día en Iberoamérica. En Perú, 2 semanas ya han pasado de las elecciones presidenciales. Keiko Fujimori ha presentado, ya lo saben, acciones legales para poder acceder a la lista de electores y verificar irregularidades que ellos contemplan en ese proceso de recuentos que se nos ha presentado del todo agónico. Su partido, Fuerza Popular, sospecha de la falsificación de actas en al menos 300 mesas electorales y me temo que nos espera que el Jurado Nacional del país tome una decisión hasta mediados del mes de julio. Por eso nos vamos a ir ahora mismo hasta Lima. Allí se encuentra nuestro corresponsal en el radio y en Libertad Digital, Martín Higueras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Perú se mantiene a la espera de que la justicia electoral cumpla con las solicitudes del partido Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori para la nulidad de actas de votación y que finalmente la autoridad electoral proclame al ganador más de 2 semanas después de la segunda vuelta. Esta vez Fujimori y sus colaboradores han presentado un recurso de habeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales para acceder a la lista de electores de la segunda vuelta y así verificar todas las irregularidades denunciadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además, a través de un mensaje por Twitter, Fujimori afirmó que tenían la seguridad de que la elección había sido alterada y pidió a la ciudadanía que difundiera a través de las redes o los medios de comunicación testimonios o pruebas de cómo el Partido Comunista Perú Libre del candidato Pedro Castillo había hecho fraude en mesa. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que anunciará los resultados una vez haya completado la revisión de las peticiones de nulidad presentadas por las formaciones de los candidatos, entre las cuales destaca la solicitud por parte de Fujimori de impugnación de cientos de actas. Bueno, esto en Perú es lo que está ahora mismo pasando, mientras en Nicaragua continúa la represión desde hace ya semanas por el régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua, represión y amordazar a la prensa que sigue siendo un continuo. En América Latina vamos a comenzar el repaso por otros titulares que hoy son de actualidad. Lo hacemos con la ayuda, como cada día, de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. En Nicaragua, el periodista Carlos Chamorro, hermano de la precandidata opositora Cristiana Chamorro y directora del diario El Confidencial, ha anunciado que abandona el país. El reportero ha tomado la decisión después de que el régimen sandinista de Daniel Ortega detuviese a su hermana y allanase su vivienda.
En Nicaragua no hay ley, no hay Estado de Derecho. Mi medio de comunicación confidencial fue asaltado por la policía en 2018. Se robaron todo, confiscaron el medio de comunicación, aunque la confiscación está prohibida por la Constitución. Y hace un mes, el 20 de mayo, volvieron a asaltar Confidencial por las vías de hecho, por las vías de facto. Y anoche allanaron mi casa para intentar capturarme. No existe absolutamente ninguna protección legal. Bueno, episodios estos que se vienen repitiendo en Nicaragua de ataques a la prensa y a los que ejercen esta profesión como son los periodistas. Y por cierto, que no pasaba desapercibido el mensaje de respaldo absoluto del rey Felipe ayer en los premios Mariano de Cavia hacia los periodistas. Son tiempos para reafirmar la responsabilidad ética de la comunicación y para apoyar su fortaleza deontológica, pero también para elogiar su constancia en momentos de dificultades económicas y de cambio de paradigmas en los métodos de gestión empresarial. Bueno, y esta semana hemos conocido, y se lo hemos estado contando, que el Ministerio del Interior ha consultado si es posible ese tercer grado para Gaddafi, uno de los etarras más sanguinarios, con más de 20 asesinatos a sus espaldas. No es la única medida polémica que concede el Ministerio de Marlaska. Ayer, aprovechando que todos estamos pendientes de que se nos informase de esos indultos, el ministro anunciaba el acercamiento de los últimos etarras. En total, desde que Pedro Sánchez es presidente, ya son más de 240 los acercamientos aprobados. La VT no asistirá este año al homenaje del Congreso con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, el 27 de junio. Con esta ausencia pretende mostrar su repulsa por el acercamiento de terroristas. El último se produjo ayer aprovechando la noticia de los indultos. 4 terroristas de ETA han sido acercados a cárceles vascas. Ayer en el Senado, Alberto Catalán de UPN le reprochaba a Grande Marlaska la política penitenciaria. Le respondió el ministro. La vergonzosa realidad, señor ministro, es que este gobierno se da mucha prisa para acercar a los presos etarras a las cárceles próximas de Navarra y de Euskadi. 864 asesinatos. La reforma se plantea con el gobierno socialista del presidente Sánchez. 7 años de gobierno Rajoy no se planteó nada en serio en ningún sentido y a ese respecto. El Partido Popular propone que el Código Civil obligue a los hijos a cuidar de sus padres. Los populares defienden que sea igual que la obligación que ya tienen los padres de cuidar a sus hijos. En Francia, el cuidado de los mayores es una obligación de la familia. Para Pablo Casado, el fallecimiento de mayores por la COVID hace que esta reforma sea ahora más necesaria que nunca. Creo además que después de esta terrible pandemia, cuando la mayoría de esas 100.000 víctimas han sido mayores, cuando muchos de ellos han muerto en soledad, creo que es el tributo que tenemos que hacer y creo que por eso los hijos, los nietos, las familias nos tenemos que involucrar y quizá mandar un mensaje desde el Código Civil. El consejero madrileño de Economía, Javier Fernández Lasqueti, anuncia que revisará el funcionamiento de Telemadrid para aprovechar mejor sus recursos económicos. Esta reforma era uno de los principales puntos del acuerdo de investidura con Vox, aunque desde esta formación Rocío Monasterio aboga por el cierre del ente público si no es neutral y austero. Hanna Hayul, del PSOE, califica la medida de atentado contra la libertad de prensa. Creemos que puede mejorar también en cuanto al aprovechamiento de los recursos económicos que los madrileños ponen en sus manos. La televisión pública, si no es neutral, si no es austera y si no deja de ser un medio de propaganda de los partidos políticos, lo que hay que hacer es cerrarla. Y lo dije muy claro en el discurso. Si lo que vamos a convertir la televisión es un medio de propaganda del partido que gobierna, nosotros eso no lo podemos apoyar. Volvemos a ver cómo Ayuso vuelve a combatir la independencia, ¿no?, en la comunicación, la libertad de prensa. Y la UDEF de la Guardia Civil sostiene que Podemos usó pasaportes falsos y duplicados para justificar los trabajos de la consultora Neurona durante la campaña de las elecciones de 2019. Es lo que se extrae de la documentación aportada por la formación morada al juez Escalonilla, con la que tratan ahora de demostrar la legalidad del pago de 400.000 euros a la consultora mexicana. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Santiago González, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, mi querida Sara Sanz. Bueno, parece que el gobierno y algún que otro ex del gobierno sigue sin defraudar expectativas, al menos para subir puestos en nuestra República de los Tontos. Siempre hacen podio, no sé cómo se las arreglan, pero esto es un don y una maldición, como decía aquella serie. Mira, Miquel Jiménez escribía en Voz Populi: la traición de Sánchez, de su gobierno, del PSOE y de Podemos va mucho más allá del asunto catalán. Han dado el primer paso para desmembrar España, lo que equivale a decir el orden constitucional, la monarquía y la democracia. Esto es así, se está dando un golpe de Estado y su cabeza verdadera es Pedro Sánchez. Ábalos, otro que tal, señalaba que para que haya indultos, primero tiene que haber arrepentimiento. El ministro aseguraba que no se puede hablar de indultos a los presos catalanes sin antes saber si habrá condena, y defendía que Sánchez estaba eludiendo el tema por prudencia, no por miedo. No ha pasado mucho tiempo, la verdad, pero el mismo tipo seguía opinando que no hay arrepentimiento. ¿Y eso quién lo pide? Pues el Tribunal Supremo, melón, está bien claro. Sibelex mostraba su admiración por el hecho de que en la Sexta la luz suba sola, pero el que la baja es Pedro Sánchez. Prodigioso. Pablo Iglesias regresa a la política, enchufa a 5 amigos personales en el Ministerio de Belarra. Los asesores habían sido despedidos con su jefe natural, el vicepresidente, y cobraron su indemnización cuando cesó en la vicepresidencia segunda de Pedro Sánchez. Los recolocados son Juan Manuel del Olmo Ibáñez, persona muy cercana a Pablo Iglesias, y también a Irene Montero, según parece. Manuel Levín, Miguel García Hernández, jefe de prensa personal de Pablo Iglesias, que esto es curioso porque Pablo Iglesias debe de tener un jefe de prensa personal y otro colectivo. Junto a ellos, Paloma Villanueva y Selma Villaberman, que también eran personas del círculo íntimo de Iglesias. No me digas cuánto de íntimas, que eso, tratándose de Pablo Iglesias, siempre es un problema. El gobierno indulta a Junqueras por su peso indiscutible en la relación entre España y Cataluña. Fíjate, Sara, que cada vez es más perceptible en el gobierno que tratan a España y Cataluña como si fueran conjuntos disjuntos, que no tienen nada que ver, ¿no? Si estamos hablando de España, estamos hablando consecuentemente de Cataluña. Xavier Pericay hizo una observación razonable. Lo del peso indiscutible tratándose de Junqueras es, sin lugar a dudas, indiscutible. Rosa Villacastín le ha echado mucho puntonal al tema y también mucho esfuerzo para acabar cristalizando en Gemma Nierga. ¿Te acuerdas de la asombrosa Gemma cuando metió su morcilla en el comunicado que habían pactado todas sus fuerzas políticas en la manifestación de Barcelona del 23 de noviembre del año 2000? Ernest, dijo, habría intentado dialogar incluso con la persona que lo mató. Una idiotez. Bueno, pues he aquí la versión Villacastín actualizada y puesta al día. Estoy segura de que si Ernest Lluch viviera, hoy sería un hombre feliz. Él, que luchó hasta el fin de sus días por la concordia en el País Vasco, apoyaría los indultos, aunque en ello le fuera la vida. Una actitud que deberían recordar algunos de sus compañeros de partido. Ferri la respondía también en Twitter: yo creo que sí, que estaría encantado de que los socialistas pactaran con aquellos que defienden a los que asesinaron a miembros de su partido y a él mismo. ¿Se puede ser más feliz que cuando tus compañeros compadrean con los que te pegaron un tiro? Pues sí, así es. Podemongers, han pasado 217 días desde que Echenique fue condenado y todavía no ha pedido perdón a la familia. La familia, ¿te acuerdas de aquella víctima de asesinato a manos de una candidata de Podemos? Y a la que acusó de haber violado a su asesina. No ha pagado los 80.000 euros. Ni ha leído públicamente la sentencia. Todos los delincuentes
deben cumplir las sentencias, como ellos le exigen al rey, por otra parte. Y finalmente Gulliver dejaba en mi blog uno de sus célebres ovillejos. El indulto que te inspira, ira. ¿Qué sientes si alguien perjura, amargura, y si acepta un vil chantaje, coraje? Al ver el feroz peaje que a España ha puesto este necio, siento bochorno, desprecio, ira, amargura y coraje. Muchísimas gracias, Santiago González. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día, querida Sara. Gracias, y aquí estaremos, por supuesto, para contárselo a ustedes. Nos vamos ahora, a continuación, a repasar todos los titulares que incluya la prensa económica del día. Lo hacemos, como siempre, con La Caixa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Sábado también se nos anunció el Gobierno la bajada del IVA de la luz y también ahora nos anuncia a bombo y platillo el regreso de los viajes del Imserso. Son las decisiones con las que el Gobierno pretende adornar, sin duda, los indultos. Pero hasta en esta cuestión, el de la bajada de la luz, me temo que les ha salido bastante mal el anuncio. Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sara. Porque hemos leído la letra pequeña y no es una bajada que precisamente vaya a beneficiar a todo el mundo. A todo el mundo. Es el titular que llevamos en Libre Mercado, tarde, por poco tiempo y no para todos. Mañana el Gobierno aprueba la rebaja del IVA de la luz en Consejo de Ministros extraordinario, porque ya sabemos que el del martes estaba reservado para los indultos. Y bueno, pues celebramos la bajada de impuestos, bienvenida sea, pero hay que decir que les ha costado bastante al Gobierno, que es precisamente lo que llevamos en el artículo. Y también que Hacienda, bueno, pues esta negativa a bajar el IVA y el impuesto a la electricidad, que van a reducir los dos, pues le ha reportado cuantiosos beneficios desde enero. Decimos desde enero porque fue ese mes cuando en plena borrasca Filomena, recordarás, el precio de la electricidad alcanzaba máximos históricos. Todas las miradas de los alarmados consumidores se posaban sobre un gobierno que presumía de abanderar la lucha contra la pobreza energética. Les pidieron entonces que bajaran los impuestos a la luz, que era una cosa inmediata y que repercutiría en el recibo de inmediato, y no lo hicieron. Y en Libre Mercado hemos calculado que desde entonces Hacienda ha ingresado más de 1.000 millones de euros con los impuestos que ahora baja. Ponían todo tipo de excusas para no bajarlo. María Jesús Montero decía, bueno, pues como con las mascarillas, que Bruselas no les dejaba bajar el IVA, cuando no hay ninguna ley que lo impida, y bueno, pues hay más letra pequeña, la bajada será temporal, solo hasta final de año, y solo incluirá a los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kilovatios, por lo que, bueno, pues ATA ya denuncia que no va a beneficiar a la mayoría de los autónomos, no se van a poder acoger a esta rebaja. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti, Sara. Hasta mañana. Nos vamos ahora a acercar a todo lo que acontece en su comunidad, esa información tan cercana que ya le trasladan los servicios informativos regionales de esta casa, y a las 8 vuelve Federico Jiménez Los Santos al frente de estos micrófonos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.